Introducimos ahora el proceso necesario para el cálculo del flujo eléctrico. Ya conocemos cualitativamente qué es el flujo eléctrico. Sin embargo, ahora lo que vamos a hacer es cuantificar el valor de esta variable. Para esto vamos a utilizar la misma analogía que en el ejemplo cualitativo y vamos a seguir con el caudal. Para calcular el caudal, o sea, la cantidad de metros cúbicos por segundo que atraviesan una superficie de área A que está metida dentro de un fluido, lo que tenemos que hacer es multiplicar la velocidad del fluido por el área A y de esa forma ya tendríamos la cantidad de metros cúbicos por segundo que están atravesando esa área. Ahora, si nosotros tenemos que esa área está inclinada, no está dando completamente de frente hacia el fluido, sino que tiene una inclinación, un ángulo phi, entonces lo que debemos hacer ahora es multiplicar el área total por el coseno de phi. Esto nos va a permitir saber cuánto es el área que queda de frente al fluido y por lo tanto esa es la área que efectivamente nos va a importar para calcular cuánto es el caudal. Podemos además definir un vector de área A que es un vector que es perpendicular a la superficie que nosotros estamos considerando. En la figura se muestra como un vector de color negro y es un vector cuya magnitud es la magnitud del área y la dirección es perpendicular a la superficie. Y también podemos notar que el ángulo phi, a partir de la geometría que tenemos en esa imagen, el ángulo phi, que es la inclinación de esa área, es también el ángulo que hay entre el vector de área y el vector de velocidad. Entonces, el caudal, el cambio en el volumen respecto al tiempo, va a ser la magnitud de la velocidad por la magnitud del área por el coseno del ángulo entre ellos. Observen que lo que estamos haciendo es multiplicar la magnitud de un vector por la magnitud de otro vector y el coseno del ángulo entre ellos. Esto lo podemos expresar como un producto punto. Entonces ahora el caudal, o sea la cantidad de metros cúbicos por segundo que atraviesan esa superficie, lo podemos escribir como el producto punto entre el vector de velocidad con el vector de área. Recuerden que la definición del vector de área es un vector que es perpendicular a la superficie y cuya magnitud es igual al área de la superficie. Ya sabemos cómo calcular el caudal. ¿Cómo transformamos el concepto de caudal al concepto de flujo eléctrico? Entonces, la analogía es, la velocidad en este caso va a estar representada por el campo eléctrico, ¿ok? Y el área sigue siendo en este caso el área. Entonces ahora el flujo eléctrico va a ser la multiplicación entre el campo eléctrico por el área a la cual o sobre la cual está fluyendo o está atravesando este campo eléctrico. Por lo tanto, de igual forma, podemos definir el flujo eléctrico como el producto punto entre el campo eléctrico y el vector de área. Observen que si el campo eléctrico y el vector de área son perpendiculares, entonces nos quedaría que ese producto punto da 0, porque sería la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del área por el coseno de 90, y el coseno de 90 en este caso es 0. Eso significaría que la inclinación del plano es tal que ninguna línea de campo está atravesando la superficie, y por lo tanto el flujo eléctrico va a ser 0. Y más bien, cuando el ángulo entre ellos es 0, o sea, ahí tenemos que el coseno de 0 es 1 y en ese caso el flujo sería máximo. Entonces, si el campo eléctrico está completamente perpendicular a la superficie, ahí tendríamos un flujo eléctrico máximo. Y por el contrario, si la superficie está inclinada, en ese caso ninguna línea de campo eléctrico estaría atravesando la superficie y por lo tanto tendríamos un valor de flujo eléctrico igual a 0. ¿Qué pasa ahora si nosotros consideramos el flujo de un campo eléctrico no uniforme? Vean que lo que ya calculamos es relativamente sencillo porque es una superficie plana sobre la cual atraviesa un campo eléctrico que es constante. Pero ¿qué pasa si el campo eléctrico no es constante? Por ejemplo, varía su magnitud en términos del radio, como es el caso de una carga puntual, o varía su dirección. ¿Okay? El punto hacia el cual se dirige el campo eléctrico varía sobre la superficie de esa esfera. Entonces lo que tenemos que hacer es más bien dividir el cálculo del flujo eléctrico en partes más pequeñas. Entonces vamos a considerar una sección infinitesimal de área que vamos a denominar DDA. De igual forma, el vector DDA, ese diferencial de área,
va a tener una magnitud que es igual a un diferencial de área y una dirección que es normal a la superficie. Entonces, el vector diferencial de área lo podemos escribir como n versor multiplicado por d de a. N versor sería un vector unitario, o sea, de magnitud 1, que es normal a la superficie que nosotros estamos considerando. Luego entonces vamos a calcular el flujo sobre esa pequeña superficie, que sería multiplicar el campo eléctrico en esa superficie pequeñita, infinitesimal, por este vector infinitesimal de área, y ahora lo que hacemos es integrarlo sobre toda la superficie para tener cuánto es el flujo eléctrico total. Entonces vamos a tener que en general el flujo eléctrico va a ser la integral del producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de área. Con esto damos por finalizada esta sección sobre el cálculo del flujo eléctrico.